excelente día. Gracias a Dios que podemos vernos y saludarnos. Quiero decirte que en estos días ha aumentado la oración en las diferentes congregaciones y esto está permitiendo que haya una mayor libertad espiritual, que se pueda respirar un mejor ambiente. El temor está huyendo, la enfermedad está huyendo y la palabra de Dios está trayendo consuelo y fortaleza. Que así sea contigo y con los tuyos. Amén. Muchas bendiciones. Y el día de hoy quiero tomar Isaías capítulo 40, de los versículos 27 al 31, donde... aunque ya hemos hablado de esto, quiero de una forma más específica estar viendo este asunto, donde vimos que los primeros 39 capítulos están hablando de cargas, de juicio, pero que a partir del versículo o del capítulo 40 empieza a hablar de las bendiciones, de un consuelo que Dios está trayendo. Y te quiero decir que hablando espiritualmente, este tiempo difícil, estamos más de la mitad. Estamos más cerca de ver aquello maravilloso, sobrenatural que Dios tiene para nuestras naciones, para nuestras familias. Así que Isaías capítulo 40, el versículo 27 en adelante, dice de esta forma, voy a leerte estos versículos, dice: ¿por qué dices, Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En estos versículos lo que hace Dios a través del profeta es una llamada de atención. Esta palabra suena así como si fuera muy fuerte, pero siempre en la Biblia hay la necesidad, puesto que el ser humano por naturaleza olvida muchas cosas, deja de ser constante, y entonces siempre Dios a través de su palabra, de los profetas, de los hombres de Dios, se levantaban para traer una palabra. Y esto es lo que vamos a ver, que hay aquí una llamada de atención, y lo va a hacer por lo menos por dos razones. La primera es que ellos reciben una llamada de atención por pensar y hablar mal. Es decir, que Dios es una persona que no se le puede escudriñar, que no se le puede analizar, pero la gente intenta, y como no logra entender quién es Dios y cómo es Dios, entonces cuestiona, y muchas veces se cae en esto, en pensar y hablar mal. Por eso, y esto es debido a la incredulidad y a la desconfianza que se tiene. Cuando Dios va a hablar de esta manera, Él se queda muy sorprendido por lo que su pueblo está pensando y está haciendo, porque Israel es el pueblo escogido de Dios, es el que debería de estar mejor
ubicado, más entendido que otras naciones. Israel fue el pueblo con que Dios hizo un pacto diciéndole, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser mi Dios. Y habla de caminar, de entendimiento, de una comunión, cosa que para este tiempo que quiero hacerte ver que se está hablando de que viene un retorno del pueblo de Dios a su nación, puesto que ha estado en el cautiverio allá en Babilonia por 70 años, fuera de su país, con costumbres diferentes, con un idioma distinto. Y bueno, hasta cierto punto se puede entender que no ha habido reuniones en su nación, en su templo, en sus sinagogas, y esto hace que empiece a haber un enfriamiento. Por eso de una forma tan sorprendido Dios en el versículo 27 dice, ¿por qué dices? ¿A quién? Dice, ¿por qué dices Jacob? Y luego dice, y hablas tú, Israel. Jacob e Israel son sinónimos. Israel es la nación. El fundador es Jacob con sus 12 hijos. Ellos formaron una nación. Si tú quieres formar una nación, solo necesitas tener 12 hijos y con esos ya tienes mucho que poder conquistar. Pero lo que ellos están diciendo, esta frase dice, mi camino está escondido de Jehová. Esto está hablando de lo que hay en su corazón, incredulidad, desconfianza. Porque cuando dice, mi camino está escondido de Jehová, cuando la Biblia habla del camino, habla de la forma de vivir, de cómo se está conduciendo una persona. Y ellos están diciendo, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, Dios no me ve. Dios no se da cuenta de cómo estoy viviendo. Dios no sabe de mis dificultades, de mis problemas, de mis sufrimientos. También diciendo, Dios no defiende mis derechos, no toma en cuenta mis derechos, no me hace justicia. Definitivamente sabemos que no es la realidad en cuanto a Dios, pero ellos así lo están pensando y están hablando. Pero en segundo lugar vamos a ver que Dios les llama la atención porque olvidan quién es Dios. Les llama la atención por olvidar quién es Dios. Y cuando tú y yo no tenemos un concepto claro de quién es Dios, nosotros no vamos a recibir todo lo que es Dios, todo lo que Él puede hacer por nosotros. Si nosotros vemos a Dios, nuestro Dios, como el Dios de otras naciones, simplemente no van a funcionar las cosas y no van a fluir las bendiciones. Ellos piensan que Dios es igual a los dioses de otras naciones, es decir, un Dios limitado. Así que Dios tiene que venir con ellos y decirles en el versículo 28 acerca de Él, que es eterno. En aquel tiempo, la forma en que los pueblos, las naciones podían conservar la historia no es como en estos tiempos que lo tenemos a través de los libros, pero era a través de la historia oral, como los abuelos, los padres transmitían los grandes hechos que Dios había hecho en su pueblo. Por eso es como está diciendo, y Dios sorprendido de cómo esta nación
que se supone que es su pueblo y que ha hecho un pacto con ellos, ahora Dios les hace algunas preguntas. En el versículo 28 les dice, ¿no has sabido? Y luego, ¿no has oído? Y aquí es cuando viene esto y le dice que el Dios eterno es Jehová. Para que quede bien claro, ellos están concibiendo a un Dios limitado, a un Dios débil, a un Dios que no es omnipotente, que no es omnisciente, pero aquí Dios está viniendo y está diciendo, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Y quién es Jehová? En aquel tiempo era el Dios oficial para la nación hebrea. Ahora es también para nosotros. Es decir, que les está diciendo, el Dios que soy yo y que yo soy su Dios, yo soy un Dios que no está limitado, sino soy un Dios que es eterno, que puedo estar en todas partes, que puedo hacer todas las cosas y que puedo darme por enterado de todo lo que sucede. Y luego le dice, por si eso fuera poco, de que Él es eterno, les dice, el cual creó los confines de la tierra. Es decir, todos los lugares más lejanos, más apartados, todo Dios lo hizo y está diciendo que entonces que Él como Dios tiene el atributo de ser eterno y por lo tanto está diciendo no desfallece. O sea, Dios es alguien que no se debilita, que no desmaya, dice, ni se fatiga con cansancio. Tú no puedes imaginarte a un Dios que se está quejando, o un Dios que se está agotado, o un Dios que dice, hoy no me voy a levantar. No, porque Dios ni siquiera duerme. Él está pendiente de nosotros. Él está sentado en el círculo de la tierra. Entonces, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Precisamente porque no podemos entender a Dios, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos y sus caminos no son como nuestros caminos. Nosotros no tenemos que estar pensando incorrectamente y hablando mal de Dios, porque simplemente Él es creador y nosotros somos criatura y nosotros no podemos entrar en su mente para poder escudriñarlo. Entonces vemos que por lo que Él es decir, Dios es eterno, entonces también es un Dios que da fuerzas, es un Dios que fortalece. Dice el versículo 29, Él da esfuerzo, Él da fuerzas al cansado. Y hay algo muy interesante que está diciendo, dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Si tú tomas una calculadora y dices, voy a multiplicar 10 por 0, el resultado va a ser 0. Pero dices, voy a multiplicar 50 por 0 y el resultado va a ser 0. Si dices 100 por 0 y el resultado va a seguir siendo 0. Pero lo que está diciendo aquí es que y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El que está en 0 en cuanto a las fuerzas que hace Dios, que Él es el único. Dios es el único que puede multiplicar por 0 sin que el resultado sea 0. Nuevamente lo digo, Dios es el único que puede multiplicar por 0 sin que el resultado sea 0. Y esto es porque Él, siendo eterno, es capaz de fortalecernos a cada uno de nosotros. Y el versículo 30 dice,
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Está hablando de los más fuertes, de los jóvenes. Que tienen un mayor vigor. Pero ¿qué pasa con ellos? Que es una subida y se fatigan. Un partido de fútbol y dice que flaquean y caen y ya están todos que al otro día no se pueden levantar. Pero la idea aquí es que los jóvenes guerreros caen en las batallas. Seguramente cuando iban a la guerra los que eran los más fuertes no era la gente mayor, sino los jóvenes, pero aún ellos en los momentos difíciles empezaban a caer en las batallas. Entonces también, porque Dios es eterno, nos está diciendo que la fuerza que Dios da no disminuye. La fuerza que Dios da no disminuye. Y esto es lo único que nosotros necesitamos para recibir es paciencia, es confianza, es dependencia y esperanza en Dios. Cuando decimos que la fuerza de Dios, la fuerza que Dios da no disminuye, es porque cuando uno lee Isaías 40, el versículo 31, da la idea como que es una fuerza que va disminuyendo, porque empieza diciendo: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero ahí empieza a decir algo: levantarán alas como las águilas. Está hablando de volar, pero luego está diciendo de correr. Dice: correrán y no se cansarán. O sea, una cosa es volar, otra cosa es correr, pero parece que va disminuyendo y dice: caminarán y no se fatigarán. Pero quiero decirte que las fuerzas que Dios da no disminuyen, y que esto debe de entenderse en el contexto en que se encuentra el pueblo en aquel tiempo. ¿Y cuál es ese contexto? Es que ellos estaban exiliados en Babilonia, estaban cautivos, estaban esclavizados allá en Babilonia. Y cuando la Biblia dice volarán, la idea de volarán está diciendo escaparán de aquel país que los tiene cautivos, que se van a escapar y que van a volar. Pero cuando habla de correrán, está hablando de que ellos viajarán a su nación. Pero cuando habla de caminarán, está hablando de asentarse ya, de permanecer en su nación. Así que volar es escapar, correrán es viajar a su nación, y caminarán está hablando ya de un asentamiento, de permanecer en su nación donde ellos habían nacido y habían trabajado y estaban viviendo. Terminamos con una cita que está reforzando lo que está diciendo aquí Jeremías capítulo 17, el versículo 5, 6 y 7, porque lo que está diciendo el último versículo que leímos, versículo 31, de los que esperan en Jehová, los que ponen su confianza. Probablemente probablemente nosotros a veces caemos también en esta situación donde decimos ya no aguanto, ya no soporto, hasta cuándo va a terminar esto, y nos empezamos a sentir débiles, que estamos desmayando, que nos estamos cansando, y muchas veces empezamos a entrar en una incredulidad, en una impaciencia, y empezamos a decir: pues yo creo que Dios
no se está fijando en mí. Él paso por alto mi forma de lo que estoy viviendo. Él no ve, mi vida está oculta. Pero lo que hemos visto que Dios nos está permitiendo entrar finalmente en ese tiempo de esperar. Solo los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y yo creo que tú y yo necesitamos tomar esta palabra, porque si no, las fuerzas van a ser menos y vamos a sentir que ya no podemos, que estamos desmayando. Y para esto quiero leerte Jeremías capítulo 5, 6 y 7, que dice: esto dice el Señor: malditos los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Nosotros solamente tenemos dos opciones: o poner nuestra confianza, o esperar en Dios, o poner nuestra confianza en un hombre. Luego dice, ¿qué es lo que pasa cuando ponen su confianza en un hombre? Dice que, y yo no sé si alguien quisiera hacer como lo está describiendo aquí, dice: son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero finalmente dice: pero benditos son los que confían en el Señor. ¿Cómo dice? Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Jeremías 17:7, te lo vuelvo a leer. Pero benditos los que confían en el Señor. Y tú puedes decir: yo quiero ser de esos que esperan en el Señor. Pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. En un momento vamos a orar y vamos a pedir esas nuevas fuerzas que Dios esté derramando sobre cada uno de nosotros. Pero ahora escucha este canto, porque también en este canto hay un mensaje. Pon atención y entonces finalmente estaremos orando. Siempre estás
Muy bien, pues una llamada de atención siempre tiene el propósito de hacernos recapacitar y también de reconciliarnos con nuestro Dios. Como vimos, esta nación se le llama la atención por dos cosas. Una es porque piensa y habla mal de Dios y número dos, porque ellos olvidan quién es Dios. Y vamos a empezar pidiéndole perdón al Señor. Si tú que me estás escuchando entiendes que te has quejado con Dios, que has hablado con Él o has hablado mal de Él, tal vez no lo has dicho, pero lo has pensado. Este es un momento, si tú le has dicho algo así como: Dios no se fija en mí, Dios no me ayuda, Dios no me escucha. Padre, el día de hoy queremos pedirte perdón porque nosotros muchas veces podemos caer en la incredulidad, aunque ya seamos creyentes, aunque ya somos tu pueblo, a veces caemos en la incredulidad, en la desconfianza y hablamos cosas que no debemos hablar. También olvidamos que tú eres un Dios ilimitado, que tú eres el Dios eterno. Pero te doy gracias porque la palabra siempre nos trae y nos vuelve al camino tuyo para ubicarnos y podemos ahora ver que tú eres nuestro Dios eterno, y como Dios eterno nos das fuerzas y esas fuerzas no disminuyen. Así que Padre, hoy allí en tu lugar, ahí junto con tu familia, dile Señor, para poder salir adelante, yo necesito de esas fuerzas. Yo necesito salir de esta situación, y para ello necesito ser como las águilas que tienen esa capacidad de volar, porque sabes que Dios nos quiere librar de peligros, de situaciones, y Dios nos está diciendo que podemos escapar aún de esta enfermedad, de ser librados de muchas circunstancias. Pero ¿cómo? Es volando, es escapándonos. Señor, hoy queremos volar, queremos escaparnos, queremos correr, como viajar al otro lado, de un lugar, de una situación a otro lugar. Y también queremos caminar, y tú dices que caminaremos y no nos vamos a cansar, pero tú estás hablando ya de un lugar estable, de un lugar donde ya no es la esclavitud. Te doy gracias, Señor, porque tú estás permitiendo que esta palabra pueda llegar a los corazones y traer fortaleza, traer confianza y traer esperanza. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por cada familia. Les estamos bendiciendo y estamos declarando que el Señor está trayendo fortaleza y consuelo a través de su palabra. Agradezco a cada uno de ustedes que nos han acompañado, y te deseo que Dios sea tu fortaleza, que Dios sea tu amparo, que Dios sea tu guardador a ti y a tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Te enviamos un fuerte abrazo. Amén. Dios te bendiga mucho.